Buenas tardes a todos, volvemos otro día más en una tertulia aquí en el Bar Cristal. Lo primero de todo, agradecer a la propiedad que nos permita este espacio para poder realizar estas tertulias, y hoy me gustaría presentar a Carlos Vallejo, que es un periodista multidisciplinar, CEO del CV Real Estate. Es un emprendedor nato, me ha dicho que hay que destacar un poco que es un emprendedor con múltiples proyectos, y que desde hace 10 años o más está metido en el mundo de todo lo que son los alquileres y ventas, etcétera, todo el tema inmobiliario, ¿no? Y hoy nos va a hablar un poco de toda la problemática del tema del alquiler aquí en Mallorca y de posibles soluciones, y bueno, cómo ha ido evolucionando todo lo nuevo que nos hemos encontrado del alquiler vacacional últimamente, etcétera. Bueno, le doy paso a él y continuamos. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, dar las gracias a Diego Polo y a las tertulias del Cristal por poder contar conmigo. Y como bien me han presentado, me llamo Carlos Vallejo, tengo una inmobiliaria y me dedico a todo lo relacionado con el mundo inmobiliario. Me gustaría analizar un problema que tenemos bastante acuciante en las Islas Baleares, que es el tema del alquiler. Vamos a ver un poco la evolución, cómo hemos llegado, analizar el presente y posibles soluciones. Para empezar, me gustaría ceñirme y destacar el artículo 47 de la Constitución española, que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Aquí me gustaría analizar dos conceptos. El primero, derecho, es decir, es un derecho de todos los españoles tener una vivienda digna. Ya sabemos que este derecho, hoy por hoy, no se está cumpliendo y lleva muchísimos años sin cumplirse, pero nunca olvidemos que es un derecho. Y luego hay otro aspecto muy importante, que es que los poderes públicos tienen la obligación de promover legislativamente las condiciones para que se cumpla este derecho, que, como bien sabemos, hace muchos años y actualmente tampoco se está dando. Entonces, digamos que tenemos la paradoja, o sea, el poder público está obligado y no se está cumpliendo este derecho. ¿Pues por qué? Pues evidentemente por una falta de control por medio de los medios de comunicación, una falta de control por medio de la ciudadanía. Tener en cuenta que en este país llamado España, la ciudadanía, ahora lo estamos viendo con el tema de los tractores, sale a la calle justamente siempre en el último momento, en el último segundo, cuando ya no puedo más, como se dice vulgarmente, cuando tiene la soga al cuello. Con lo cual, no esperemos, y nos queda poco en el tema del alquiler, para que estemos en una situación completamente insostenible. Vamos a ver un poco el tema del alquiler y la paradoja española o balear del uso y tradiciones. Es decir, España, no lo olvidemos, es un país puramente de propietarios. Siempre hace gente de 50 para arriba, nos hemos podido trabajar, hemos podido tener nuestra primera vivienda, la hemos podido pagar en 15 años y generalmente el modelo de inversión nato de la población es invertir en bienes inmuebles y comprarnos una segunda residencia. Esta segunda residencia, en la gran mayoría de los casos, siempre se emplea para alquilarla
alquilarla, y es una ayuda muy buena para muchas familias, para o bien dársela al hijo o a la hija, que evidentemente que es una ventaja competitiva muy buena empezar una pareja nueva, una vida con un piso pagado, ojalá yo lo hubiese tenido, ojalá mucha gente, o alquilarlo, que evidentemente tal como están las pensiones, pues el alquiler viene bien. Y me conviene destacar un tema y una pequeña paradoja que ya la saco, que no estamos hablando aquí de alquiler de fondos buitres y de macroempresas, no, eso es mentira. El 99% de los alquileres son de pequeños propietarios. Son pequeños propietarios que va a la economía doméstica para el día a día. Aquí no hay una gran especulación. Nos intentan vender determinados medios de comunicación, que todos sabemos cuáles son. El tema del fondo buitre, de las multinacionales, no es cierto. Es decir, somos países que no somos grandes propietarios. Luego podemos hablar ya de la falta de respeto de que un gran tenedor sea una persona con 10 propiedades. No, ha podido haber empresarios que han hecho, evidentemente han sido buenos empresarios, han ganado dinero y ¿por qué no? Pueden tener perfectamente, y es lícito, ¿vale?, 10 inmuebles o quizás más. Pues muy bien por ellos, pero evidentemente no les puedes machacar fiscalmente como se les está machacando. No se les machaca no solo fiscalmente, sino se les pone en el miradero. Es decir, no, el fondo buitre en España hay muy poco. Ya os digo que estamos ahora en una situación tan precaria que muchísimas viudas están alquilando habitaciones para poder llegar a fin de mes. Es decir, la habitación que era absolutamente residual se está convirtiendo en protagonista en el siglo XXI. Ayer en la radio salía un pequeño índice que no viene al caso, pero lo digo porque me sorprendió, que es hoy por hoy había 7 regiones de España que tenían un PIB superior a la media europea. Hoy por hoy tenemos solo 3 regiones de España que tienen un PIB superior a la media europea, que son Madrid, el País Vasco y Navarra. Es decir, vamos para atrás como los cangrejos. Entonces, en principio, ya os digo, partimos de un alquiler absolutamente clásico de segunda residencia, en el que os cuento un poco la paradoja de que hace 40 años lo que se ha llamado toda la vida de Dios el alquiler de temporada existía. Antes las vacaciones eran mucho más largas que las de ahora, la gente se podía permitir el lujo de alquilar durante un mes y se alquilaba, y teníamos el modelo de alquiler de arrendamiento de temporada, que lo veremos y lo tocaremos. Y ahora vamos a dar ya un paso en el tiempo y vamos a hablar de hace 15 años, 20 años, que para mí nació la farsa, ¿vale? Y digo la farsa y soy el líder de Airbnb en Mallorca, de la economía colaborativa. Es decir, hace 20 años salió en las plataformas por internet, ¿vale? Y nos vendieron la milonga de la vivienda colaborativa. Como bien sabéis, Airbnb nació hace 17 años, 18 o 20 en San Francisco, en la que 3 estudiantes no tenían dinero para pagar el piso y dijeron, pues mira, vamos a empezar a alquilar colchones de aire a gente. Hubo un congreso médico en San Francisco y lo petaron, alquilaron un montón de colchones, y de ahí le surgió la idea, a través de las páginas web, de colocar esta plataforma, que se ha convertido en una multinacional brutal y que factura un montón de dinero. Es decir, el concepto nunca ha habido colaborativo. Es decir, los pocos experimentos que ha habido de que yo te dejo mi habitación y tú en Santander me dejas la tuya han fracasado. Y los grandes los intentos que ha habido de que yo te dejo mi casa en Zamora y te la cambio, no. Esto es empresa, esto es especulativo y es para ganar dinero. ¿Qué pasa? Que las plataformas de internet funcionan de maravilla, y ahora, pues hoy por hoy tenemos 2, lo que es la plataforma de Airbnb y la plataforma de Booking, que son los verdaderos líderes. También os digo que hay
van a ver como peces. Va a haber la plataforma de estudiantes, la plataforma de artistas, la plataforma... ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente el alquiler va en alza cada vez más en diferentes usos y variables, y cada vez va a estar más especializado. Mira, partimos de la ley, ¿vale?, de Carlos Delgado, que fue un conseller de turismo que tuvimos aquí, creo aproximadamente hace 15 años, que yo le llamaba la ley de todo es posible. Todo es posible porque fueron 4 años de una liberalización en cuanto al turismo brutal, es decir, se podía hacer absolutamente de todo. Si tenías un hotel de 2 estrellas, lo podías convertir en 3. Si no tenías piscina, te daban permiso para pedir la piscina. Y aquí salieron las famosas licencias de turismo vacacional, que son de por vida y que en aquella época costaban 35 euros. Yo se lo comentaba, me acuerdo que por aquella época trabajaba con un amigo mío arquitecto, que el pobre se murió de cáncer, y se lo intentábamos explicar a algún empresario y no se lo creía. No se lo creía el tema de los 35 euros y no se creían el tema. Pues sí, fue posible. La gente en esos 4 años que estuvo en vigor, que aprovechó, pues evidentemente pudo colocar una casa unifamiliar con una licencia de 35 euros sin ningún tipo de problema. Y en los años 2015-2016 se produjo un totum revolution en la que todo valía. Como era absolutamente alegal, todo el mundo podía hacer de todo, pues digamos que yo creo que esos años fueron los años que más daño han hecho al turismo vacacional. ¿Por qué? Pues porque se metió de todo, habitaciones, casas, parkings, de todo, y con un absoluto descontrol. Y llegamos al año 2017, donde se regulariza el tema del turismo vacacional y como primera vez se autorizan a tener turismo vacacional en edificios plurifamiliares, es decir, edificios normales y corrientes, no unifamiliares. Se hace el famoso plano del Consell por zonas y se coloca y se delimita las zonas que sí se puede y las zonas que no se puede, y luego las características, es decir, hay zonas que sí se puede 6 meses, otras que se ponen 3 meses, pero está todo muy claro y muy unificado, y se podían sacar una serie de licencias a un precio mucho más elevado que la época de Carlos Delgado, unos 5.000, 6.000 euros, y ya con una vigencia de 5 años. Entonces, pues, digamos que se reguló, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ya, evidentemente, que el turismo vacacional tienes que tener una serie de requisitos y una licencia. Y llegamos a nuestra querida Francina, que puso la famosa moratoria, y en la moratoria pues ya no se pueden dar ningún tipo de licencia de turismo vacacional, tampoco de hoteles, y solo se puede operar con las licencias que hay hasta la fecha. Y el gobierno actual pues tampoco tiene visos de que vaya a cambiarlas. Entonces aquí en el 2017, ¿qué pasó? Pasó un tema que ya lo teníamos anterior, pero pasó un tema, digamos que interesante. Es decir, la ley de turismo nos decía muy claro que todos los alquileres de menos de 30 días estaban considerados como turismo vacacional y que más de 30 días no era turismo vacacional y no le afectaba la ley de turismo. Muy bien, entonces tenemos la LAU, que la LAU, como bien sabéis, tiene 2 apartados. El que todos conocemos, que yo le llamo coloquialmente alquiler de larga duración, que era de 3 años, como bien sabéis, Pedro Sánchez lo cambió a 5, y es el alquiler de toda la vida que todos conocemos, que se llama de hogar habitual. Y luego tenemos el otro supuesto, que es uso distinto de vivienda habitual. La misma palabra ya te lo está diciendo. Y la filosofía, pues evidentemente es profesionales sanitarios desplazados, policías, profesores,
etc, etc. Y también puede ser perfectamente de temporada. Y volvemos y recuperamos la figura que os conté al principio de que llevaba 40 años. Es decir, puede perfectamente una persona sueca, puede venir 2 meses a pasar el invierno, un jubilado, y hacer un alquiler de temporada sin ningún tipo de problema. Incluso también puede venir en verano, siempre que sea más de 30 días. Si estamos hablando de 31, sin ningún tipo de problema. Ya en Barcelona y en Palma hay un montón de jurisprudencias, de multas que puso en su día el Consell, y que ya sé de buena fe que los inspectores más de 30 días se respeta. Yo siempre aconsejo a la gente, porque luego tenemos otra paradoja, que es que en la ley también el Govern Balear considera, digamos que aquí es una paradoja importante, es decir, yo considero lo que tú eres. Y me explico. Airbnb nació hace 20 años y hace 20 años se podía alquilar un apartamento un día, 15 días, 2 meses, 2 años y 5 años. Es una plataforma que indistintamente se puede alquilar en la temporalidad que tú quieras desde el principio. No es una plataforma vacacional como te la intentan vender. No. Yo he alquilado casas por 6 meses, por 1 año y por 2 años. Con lo cual no es una plataforma. Pero el Govern en la ley consideraba que las plataformas, y lo mejor de todo es que las cita, tanto Airbnb como Booking son vacacionales. Booking es otra plataforma más enfocada en un 90% a hoteles, que también vio que esto era un negocio y evidentemente que comercializa casas, apartamentos, etc. Y ya hace como 4 o 5 años cambió la modalidad y puedes alquilar 3 meses, 5 meses o lo que quieras. ¿Por qué? Pues porque también os digo un tema, el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y la gente, digamos, que se mueve. Puede tener una casa, un establecimiento, pero a la gente le gusta compartir, moverse. Tenemos esta figura que es el nómada digital, que en Baleares funciona de maravilla, que son gente que tiene unos inviernos realmente hostiles y se quiere venir a Palma y estar 2 o 3 meses trabajando, porque todos son teletrabajadores. Yo ahora mismo tengo en Illetas una familia de un directivo de Siemens con su mujer y con 2 niños pequeños que llevan 3 meses y se van, creo que en un mes, a Alemania. O sea, no solo ya es el concepto de single, de soltero, soltera, que también tengo, pero no, o sea, es un fenómeno que es un tema importante, que el tema de las plataformas y lo que podemos llamar alquiler corta duración, tenemos que tener el concepto ya de que el alquiler de corta duración ha venido para quedarse. Es decir, como propietario puedo tener 2 alternativas. Alquilo mi casa larga duración sin ningún problema, que tienes una bonificación del 60% y recientemente la han bajado al 50%, que está muy bien, o lo puedo alquilar como uso distinto de vivienda habitual. ¿Qué ventajas tiene? Pues la ventaja fundamental es que no te atas con nadie 5 años, que tú alquilas 3 meses, 6 meses, 4 meses y que dispones de tu bien inmueble cuando te dé la gana. Sí que es cierto que no tiene evidentemente las ventajas fiscales que tiene la larga duración, pero digamos que son 2 modelos que conviven y que se dan y que funcionan perfectamente. Que es la habitación. La habitación siempre ha sido absolutamente residual y la gente que vive en habitaciones, pues porque evidentemente no tiene más remedio, a nadie le gusta. Yo he compartido habitación en mi época estudiante y es duro, es pesado. Es pesado compartir cocina, es pesado compartir cuarto de estar y nadie lo hace por gusto, os puedo asegurar.
porque luego os comentaré algo del co-living que es como increíble. Entonces, la habitación, tenemos un problema en Baleares, que la vivienda, ¿vale?, se nos ha disparado un 40 o un 50%. Un apartamento de 60 metros cuadrados, que su precio normal son, ponte, unos 600 euros, 650, ahora mismo lo están comercializando por 1.100, 1.200. ¿Qué pasa? Que es que nadie quiere venir a Mallorca a trabajar, es que es lógico. Es decir, un camarero de Cádiz que venía mucho, si se tiene que alquilar un apartamento, pues evidentemente que no le cuadra. Un guardia civil, ni mucho menos. Un policía nacional, ni mucho menos. Y una enfermera, ni os cuento. Con lo cual, estamos en la habitación. ¿Qué pasa? Que la habitación ha subido encima de precio. Una habitación oscilaba a unos 300 euros y ahora mismo ya hay habitaciones de 450, 550, 600 euros, que es una auténtica barbaridad. Se nos están yendo absolutamente de las manos y evidentemente, ahora luego en el momento de las conclusiones, es algo que urge tanto ayuntamiento como gobierno. Bien sabemos que Francina en 8 años ha dicho mucho, pero no ha hecho nada. Y ahora vamos ya para el año de legislatura. No sé cuánto llevaremos, 6 meses, 7 meses, pero evidentemente yo creo que esto del alquiler, más que nada, es un tema, y me adelanto un poco a la conclusión, es un tema de voluntad política, pero de voluntad política no de color político, no de derechas, ni de izquierdas, ni de AB, ni de... No, es una voluntad y que tienen que hacer un pacto entre estos. Vamos a conseguir de aquí a 20 años crear 10.000 viviendas sociales, o tiene que ser independientemente del partido político que gane o que no deje. ¿Por qué? Pues porque estamos convirtiendo esto en una auténtica selva. Aquí todo el mundo intenta coger un piso por desespero, muy por encima de las posibilidades. Y esto perjudica a todos. Perjudica al propietario, evidentemente, porque a alguien se le mete por desespero y luego le va a dejar el piso o no lo va a poder pagar. Perjudica, como no, al inquilino. Y evidentemente, ya os digo, la habitación, en principio, no me quiero extender mucho, de toda la vida ha sido el Código Civil. Es decir, es un acuerdo entre partes. Yo, propietario, vivo en mi casa, en mi piso, y alquilo una habitación y llego a un acuerdo entre partes con una persona en el que podemos perfectamente delimitar. Mira, te la alquilo solo para que duermas, o te la alquilo y puedes utilizar el cuarto de estar o la cocina. Y establecemos un periodo de tiempo. Es decir, te la voy a alquilar por 3 meses, por 9 meses y con unas pautas que, al ser Código Civil, pues un acuerdo entre partes que se pueden colocar todas las pautas, evidentemente, acorde a derecho que tú quieras. ¿Qué pasa? Que este Código Civil lo estamos desvirtuando. La situación es tan lamentable que ya no se coge una habitación por un periodo de tiempo. Se están cogiendo habitaciones como viviendas, como vivienda habitual. Entonces, claro, cuidado y alerta, que a un propietario puede alquilar una habitación con el contrato del Código Civil, un acuerdo entre partes, y al final un juez decirle no, esta persona no está aquí, es su vivienda habitual, esta habitación es su vivienda habitual, con lo cual le aplica la LAU y con lo cual tiene que estar 5 años. Con lo cual ahora mismo hay un totum revolution con las habitaciones brutales. ¿Por qué? Porque se está desvirtuando el uso. La habitación, digamos, que era como la antigua pensión. Es decir, que es una modalidad que se ha perdido, pero siempre los trabajadores en España, cuando se desplazaban, evidentemente porque eran trabajadores, no iban a hoteles, iban a pensiones. Y en la pensión se te daba la comida, el desayuno, la cena, y eran económicas. Y se cambió, cerraron las pensiones y surgieron las habitaciones, que era un modo que funcionaba muy bien, pero claro, por un periodo de tiempo determinado. Y ahora es la vivienda habitual. Con lo cual, si es vivienda habitual, tiene que ser por la LAU. Y por la LAU son 5 años. Entonces, claro, el propietario tiene que plantearse, ¿quiero alquilar mi habitación por 5 años? Porque va a ser la vivienda habitual de esta persona.
Ten en cuenta que la habitación, digamos, hoy por hoy es una jauría que necesita de una ley que la regule, necesita de credibilidad jurídica. Hoy por hoy es un cajón desastre que está entrando absolutamente todo el mundo. Del nuevo decreto. Pues el nuevo decreto, como bien sabéis, yo soy partidario, evidentemente, que se haga algo. Por lo menos te puede gustar más o menos, pero se está haciendo algo. Por lo menos hay una voluntad de poder generar nueva vivienda. Pues el cambio de usos a locales, a viviendas, pues evidentemente que sabemos todos que en cualquier ciudad hay 15, 20 vías comerciales. ¿Y cuántos locales están llenos de ratas y de mierda muertos de risa? Pues evidentemente, si puedes colocar ahí una vivienda, pues mejor que mejor. La división de casas grandes, antiguas casas, y poderlas subrogar, maravilloso. El aumento de las alturas y las densidades, maravilloso. El co-living, maravilloso entre comillas. ¿Por qué? Porque estamos normalizando el desespero. Os cuento la pequeña anécdota del co-living. Lo decimos en inglés, todo es más cool y todo es más guay. Pero señores, quitémonos el antifaz. El co-living es alquiler de habitaciones. Es alquiler y es precariedad. Lo que tenemos que fomentar es que las personas tengan su propio piso y que se alquilen casas normales. El co-living, pues sí, te da una licencia, haces una especie de residencia de estudiantes, zonas comunes, y ahí tienes gente viviendo como vivienda habitual y lo llamamos co-living, y es tan bonito tener en cuenta que el co-living lo han creado las plataformas como Google, Facebook en Silicon Valley, porque tienen la oficina y quieren tener los trabajadores en un edificio al lado que les vayan a trabajar en bicicleta. Maravilloso, pero no es un modelo que a nosotros nos guste. Nosotros, en ese aspecto, fuimos súper vanguardistas en el año 1956 con la famosa Ciudad Pegaso en Madrid, que teníamos una empresa estatal que se llamaba Senasa y se creó una ciudad con colegio, equipamientos, médico, doctor, y se crearon unas casas unifamiliares que inicialmente eran a un precio muy barato, un alquiler social de los trabajadores, y al cabo de unos años se les dio a los propios trabajadores la oportunidad de poder comprar la casa a un precio también óptimo. Pues evidentemente ahí nosotros creamos un barrio con propietarios, con gente trabajadora, que todavía los nietos de esta gente siguen viviendo en casas absolutamente normales. Este modelo se pasó en los años 50 a la famosa Ciudad de los Periodistas de Madrid, a nivel de ingenieros se hicieron más, es decir, promover vivienda digna, ¿vale? Vivienda social digna donde la gente pueda vivir. Hay mil voluntad, hay países, yo que sé, como Austria, que tiene un nivel medio que tiene como 40.000 o 50.000 viviendas sociales dignas. Tener en cuenta que también en España la VPO se ha marginado en todos los aspectos. Se margina porque el suelo al constructor no le interesa. Un constructor es un ánimo de lucro y quiere ganar dinero, como es lógico. Entonces, con la VPO no gana tanto, con lo cual no es el principal. Como no sea la administración que promueva y le dé facilidades a este constructor para crear VPO, no se va a crear nunca VPO. Y ya vemos la engañifa de todos estos años, que vivienda social se necesita mucha y no se hace absolutamente nada. Y aquí tenemos el problema de la insularidad, que hay mar, que no te puedes ir muy lejos. Que en la península sí, si te vas 100 kilómetros a Toledo o a tal, pues sí puedes conseguir vivienda, pero aquí no. Aquí es una auténtica jungla. Y luego tenemos, respecto al alquiler, para no salirme del tema, a nuestro querido lobby hotelero. Que nuestro lobby hotelero, tener en cuenta que el pastel lo quiere siempre él. Hoy por hoy, en Baleares, pues tiene mucha fuerza y la ha tenido muchísima. A nivel de medios de comunicación, yo os digo, a mí me hace mucha gracia lo que pasa aquí mucho, que es
el lobo del Diario de Mallorca o el lobo de Última Hora, que es decir, multa de 80.000 euros para tema de turismo vacacional. Salen siempre unas noticias que todo el mundo, el propietario, está en el bar leyendo y ¡onda! Multa, no sé cuánto, nada, yo no hago nada, alquilo, no, es un metemiedos provocado por el lobby. El lobby hotelero ya ha intentado en el gobierno actual quitarse de encima el alquiler de vacacional y el alquiler de corta duración porque le sobra, pues porque le está quitando nicho de mercado y porque está más que comprobado que esta modalidad de alquiler ha venido para quedarse y para muchísimas familias es muy cómodo alquilarse una casa, es muy cómodo alquilarse un apartamento y estar 2 semanas que puede comer, puede cocinar, puede salir y además es un tipo de turismo que gasta bastante. Es decir, creo que el todo incluido queda poco, pero vamos, acordémonos de las épocas de los hoteleros con el todo incluido, en que todo, incluso ya te colocaban hasta tiendas. Con lo cual, tened en cuenta que el lobby hotelero es muy fuerte y siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Os cuento 2 pequeñas anécdotas y además que se pueden decir perfectamente con nombres y apellidos. Palmanova, Hotel Son Caliu. No sé si lo conocéis. Tenemos el hotel, ¿vale? Y al lado tenemos un conjunto de apartamentos que los ha ido comprando y ahora se llaman apartamentos Son Caliu, pero antiguamente siempre eran apartamentos privados de propietarios. Tú reservabas una habitación en el Hotel Son Caliu y de repente, si tenían overbooking, te colocaban en el apartamento privado que a su vez a Tomeu ya se lo habían alquilado por toda la temporada. Absolutamente ilegal y se lleva haciendo durante 50 años en Mallorca, en Menorca, en Ibiza y se sigue haciendo todas las temporadas y nunca pasa nada. COVID, ¿qué pasó? Joder, que todos los hoteles cerrados. ¿Y cuánto va a durar esto? Pues mira, llevamos 1 añito, 2 años, facturación 0. Pues nada, yo hotelero, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Que voy a empezar a alquilar las habitaciones larga duración. Y nadie dijo nada, era como el colmo, o sea, tú haces lo que te da la gana en el momento que te da la gana. No, el larga duración es del propietario de una vivienda y se alquilaron muchísimas habitaciones, larga duración, que se terminó el contrato y ya han vuelto a la normalidad. Pero ya os digo que en ese aspecto veo que hay que plantearlo y esto evidentemente lo único que lo puede solucionar es o bien los poderes políticos o el movimiento ciudadano, que el movimiento ciudadano hoy por hoy se está empezando a demostrar que tiene mucha más fuerza, bien organizado que el movimiento político. Y nada, ya os digo, no me quiero extender mucho más. Como conclusiones, pues el propietario está complicado. ¿Por qué? Pues porque se le ataca, se está demonizando al propietario, parece el malo de la película que tiene que soportar, que ya os he dicho desde el principio que no hay fondos buitres, que aquí macropropietarios hay muy poquitos, ¿vale? Generalmente el 98-99% es una vivienda o 2 viviendas que se alquilan y es para la unidad familiar y es para vivir el día a día, que hoy por hoy el no poder sacar a una persona, los desahucios, que es una vergüenza, están haciendo mucha pupa a mucha gente y a muchas familias. Es decir, ya no quiero ni tocar el fenómeno Ocupa, que es otra de las mayores vergüenzas que hay en este país. Entonces, el propietario, la verdad es que la situación es bastante complicada hasta el punto de que hay muchísimas viviendas vacías, pues porque la gente no se la quiere jugar. De mira, si yo no lo necesito, ¿para qué me voy a complicar? La dejo vacía, pues hombre, habría que incentivar a esta gente para que la sacase al mercado. Y luego el inquilino, desgraciadamente, también la situación es bastante lamentable, ¿no? Hemos convertido ahora mismo la habitación en la reina de las Baleares a unos precios desorbitados y es algo que continúa y no se hace nada. Es decir, el precio de los inmuebles está desorbitado, muy por encima, los precios de los sueldos no aumentan y la situación, la verdad, yo la veo complicada. Y ya os digo, cualquier duda, pregunta, porque no me quiero extender mucho más.
Bueno, Carlos, muy interesante todo lo que has hablado y poner bien claro un poco en la perspectiva, ¿no? Porque es verdad que siempre hay un sesgo dependiendo un poco de, y hablando con la gente siempre te dicen, ¿no? El inquilino, el propietario, los ocupas, ¿no? Siempre hay... Pero lo que no veo es qué soluciones hay o qué puede hacer el gobierno, porque aquí, claro, muchas veces se dice, no, es un tema del gobierno y tal, pero tampoco sé si es realmente un problema del gobierno, es un problema común, porque yo entiendo también un propietario que tenga una casa que se puede alquilarla por 500 euros, la va a alquilar a 500, pero si alguien le ofrece 600, la alquilará a 600. Si alguien puede 900, 900. Y si puede hacer eso, que en una semana le den los 900 euros, pues lo hará, ¿no? Y también conocemos casos, no sé si son muchos, pero sí que hay casos de gente que, y yo he conocido que estaba en Formentera, por ejemplo, de profesor o de profesora, y le dicen que en abril que ya se ha de ir del alquiler porque quieren alquilar la casa vacacionalmente y los echan, ¿no? Entonces se quedan durmiendo en el coche, ¿no? Que es muy triste que el profesor tenga que ir allí a desplazarse a una isla y dormir en el coche porque no tiene residencia, ¿no? Esto es un caso específico, pero bueno. Entonces, ¿qué soluciones hay para la gente normal o qué posibilidades hay o qué se tendría que hacer? No sé, más presión del gobierno, no lo sé, no sé. ¿Qué soluciones nos das? Mira, es un problema muy gordo y aquí no hay ni buenos ni malos. O sea, aquí el propietario no es el malo y el inquilino el bueno. Y no sé, es un problema evidentemente muy grande y que la solución es complicada y a medio o largo plazo. Es decir, hoy por hoy, lo del decreto, a mí inicialmente me parece una buena iniciativa, pero no la única. O sea, hemos empezado bien, pero yo creo que esto, para empezar, yo creo que el movimiento ciudadano tiene que empezar a despertar. El político se mueve por presión de movimiento ciudadano. Si la ciudadanía calla, también os digo, luego cada uno tiene su conciencia. Yo tengo clientes de todo tipo. Tengo clientes que están cobrando 1.200 de ese apartamento de 600. Y tengo clientes que están cobrando 750 porque les parece una vergüenza. Y hay gente con su moral, pero los tengo, Tengo clientes que dicen, mira, yo podría cobrar 1.100, pero es que me parece amoral. Yo voy a cobrar 750 porque sé que está por encima de precio. Esto es un poco la conciencia de cada uno. Entonces, yo creo que tiene que ser un pacto de partidos políticos y liderado por la empresa privada. Es decir, yo esto, en su época, el Ayuntamiento de Palma, había un organismo en el ayuntamiento que gestionaba con los propietarios alquileres sociales a gente que no necesariamente era marginal, ¿vale? Y funcionaba, era una agencia, ahora mismo no me acuerdo, Palma Activa es la de formación, no me acuerdo el nombre, pero si tú a un propietario le dices, oye, yo soy Ayuntamiento de Palma o Gobierno de las Islas Baleares, tú tienes la casa vacía y yo te la voy a alquilar a precio de mercado, déjamela que yo te la voy a alquilar a gente joven o gente que necesita esto y voy a responder yo. No es lo mismo que un ayuntamiento dice, bueno, pues mira, me huele bien. Si aquí hay algún problema, tengo el ayuntamiento que corresponde. Hay ahora mismo a nivel de Cruz Roja y de gente realmente marginal, una serie de ONGs que se dedican a esto. La verdad es que funcionan muy mal porque el colectivo es marginal, pero alquilan ellos la casa y dicen, mira, yo voy a alquilar la casa y voy a responder de ella. Es gente que no tiene posibilidades y si hay algún problema, yo respondo. Entonces, a nivel de ayuntamiento, pues una agencia de esas, sí, hay 1000 ideas. Mirar, hay voluntad. Yo he ido ya a 2 o 3 encuentros entre el Colegio de Arquitectos de Baleares, que funciona muy bien, el Colegio de Promotores también, el director es un tal Luis, que es un señor ultra sensato, ¿vale? Y hay voluntad y han hecho ya más de un encuentro, tanto con el Gobierno Balear, y les han trasladado 1000 ideas, 1000 posibilidades, 1000 variables. El gobierno actual ha recogido algunas de esas ideas y las ha transformado en el decreto, pero no basta. No basta
porque estamos en un momento de absoluta urgencia. Es decir, ya estamos en una situación límite. Entonces yo montaría agencias, empezaría a construir vivienda social. Son Busquets, yo no sé cuántos metros hay ahí. Es una vergüenza que lleve 15 o 20 años eso vacío. ¿Sabéis la cantidad de viviendas que se podían hacer en Son Busquets? Yo creo que en este sentido falta voluntad política. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bueno, yo creo que todos los puntos que hemos llegado, entonces siempre tiene que haber un motivo determinado. Y yo sé, porque lo he vivido, que la mayoría de personas antiguamente se casaban y al cabo de X tiempo tenían la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad. Muy bien. Entonces llegó la democracia, y perdón, no soy político, llegó la democracia y parecía que todo se tenía que arreglar. Y resulta que desde que ha venido la democracia hemos ido a peor, hasta que hemos llegado a un punto que ahora ni siquiera podemos pagar un alquiler. Pero hoy en día ni siquiera hay ilusión. Lo único que hay es vivir a cuesta de los otros y a mí que me la den y mañana será otro día. No hay ni espíritu de superación y si efectivamente hay personas que lo tienen, se van a otros países a desarrollar su facultad. Hombre, la verdad es que sí, os lo he comentado, la gente trabajadora podía comprarse una vivienda y al cabo de los años comprarse su segunda residencia. Hoy por hoy, el panorama que tiene la juventud, que yo creo que tenemos una juventud, igual a mí lo de demonizar la juventud nunca me ha gustado, y tenemos unos jóvenes igual de buenos que nosotros y yo creo que tienen la misma ilusión, pero claro, es que el panorama se lo estamos poniendo tan complicado que evidentemente yo si tuviese ahora mismo 25 años, pero vamos, me había ido, pero lo tengo clarísimo. O sea, ante este panorama me había ido a Estados Unidos, a Suiza o a otro país con otras posibilidades, evidentemente. Hoy por hoy, yo no quiero ser negativa, pero es que yo, la clase política, no creo en ella. Es que no lo veo. O sea, lo único que veo es que el movimiento ciudadano salga a la calle de una vez por todas y empiece a movilizarse como Dios manda. Tenemos unos vecinos que se llaman franceses, que te pueden gustar más o menos, pero en cuanto a movilización ciudadana y derechos civiles, nos dan vueltas con onda. Es decir, los chalecos amarillos son gente normal y corriente, trabajadora, que salieron a la calle y estuvieron 3 meses y hasta que no consiguieron, pues ahora mismo hay que presionarles al político. Como no lo presiones, tener en cuenta que se podía hablar 1000 cosas, pero es que estamos ya en una jungla, que se necesitan ya medidas y reales decretos como muy drásticos para poder solucionar esto. Gracias a Dios tenemos un turismo tremendo. Pues ahora tenemos no solo el tema del alquiler, que se está disparatando y yendo, y a mí de verdad es que me da vergüenza ajena, y a determinados clientes se lo digo, le digo, mira, a mí, ¿qué quieres que te diga? Poner este precio me parece desbordado. Pero tenemos ahora otro problema muy importante, que es la mano de obra, que es que no tenemos nada de mano de obra, que es que cualquier hotel en el norte de la isla se las ve y se las desea para poder conseguir trabajadores porque no quieren venir. Es un problema gordo. Muy bien, buenas noches. Has acabado tu intervención diciendo que quien debería de solucionar esta problemática son los políticos, algo así, ¿no? Debería. Claro, debería, sí. No sé si tenéis vosotros, los profesionales, estadística de lo que son los alquileres de habitaciones.
La estadística sería no por el número dado, que es muy difícil controlar, sino a ver si tenéis datos de aquellas habitaciones, si es que las hay, se alquilan con un contrato legal, con un acuerdo legal, grabando el IRPF, el IPC, el IVA, etc. Hemos hablado de hostelería, del daño que puede hacer, daño, entre comillas, la hostelería. Vamos a ver, en Mallorca, la hostelería actualmente, hoy en día, es el caballo de batalla y desde la década de los 60. Hostelería defiende lo suyo. Y el propietario mallorquín se ha dormido en sus laureles y no ha defendido lo suyo. ¿Por qué? Si nos centramos en una actividad muy pequeña, que es el souvenirs, es el chiringuito, que hoy está una inmensa cantidad de puestos de trabajo, negocios y comercios de esta índole en manos de los chinos, este problema no se puede culpar a hostelería de que no deje moverse a sus anchas el propietario, el que quiere tener 2 o 3 viviendas, 2 o 3 propiedades pequeñitas en el campo, tal, y no puede rentabilizarlos de la manera que sea, porque también se duerme los isleños, que nos dormimos como hemos hecho siempre. Si tienes alguna respuesta a esto, algún pequeño consejo para que nosotros no solo aprenderlo, sino también esparcirlo y comunicarlo. Muchas gracias. Mira, el tema de las habitaciones es un cajón desastre brutal, o sea, absolutamente brutal, que se hacen una cantidad de abusos tremendo y hay una economía sumergida brutal, hoy por hoy. Hacer un contrato, o sea, los contratos que yo he visto, para empezar, mira, la habitación generalmente no la toca ninguna inmobiliaria. Yo no toco habitaciones y nunca he trabajado con temas de habitaciones, pero sí conozco a gente que generalmente suelen ser particulares, no se han dado de alta por descontados de autónomos, que se dedican a este mundo y se hace mucho abuso. Es decir, los contratos, los modelos de contratos, al ser un acuerdo entre partes, pues un acuerdo entre partes, siempre que esté más o menos acorde a derecho, puedes poner un poco lo que te dé la gana. O sea, aquí se entra a tal hora, los precios están absolutamente desbordados y hay un descontrol brutal. Tener en cuenta que volvemos otra vez a la plataforma. Ahora mismo en Airbnb, realmente Airbnb nació como la filosofía de habitación, realmente, y está volviendo. Es decir, colaborativa, habitación, apartamento. Entonces, al principio la quitó, pero ahora ha vuelto otra vez. ¿Qué pasa? Que si yo ahora mismo, ¿vale?, tengo un piso aquí, en la Plaza de España, con 3 habitaciones, y los alquilo en Airbnb para el verano, y pongo cada habitación a 700 euros o 750, me voy a inflar, multiplicar 750 al mes, pero es que también la puedo llegar a poner a 50 euros diarios, las 3 habitaciones, con lo cual realmente es un negocio que está haciendo mucha gente. Yo, entre comillas, pues evidentemente que es ilegal, porque la filosofía de una habitación es alquilarla a una persona que la necesite, no especular. Digamos, ahora estamos en el momento de que son habitaciones hoteles, es decir, la están empleando para que vengan turistas. Entonces, absolutamente ilegal una habitación, también yo lo digo, mínimo 30 días, pero yo sé que mucha gente las está alquilando en Airbnb, y a mí cuando me preguntan como delegado le digo, mira, yo lo suyo es que lo legal sería a partir de 30 días. Ya, pero es que en verano si la alquilo por días me inflo. Digo, ya, claro que sé que te inflas, hija, pero es que es absolutamente ilegal. Para eso está un hotel, para eso está un apartamento, no se puede hacer. Entonces hay un descontrol, nadie le ha metido mano en las habitaciones, hay una economía sumergida brutal en las habitaciones, o sea, se anuncian en los locutorios, en Facebook, en grupos, en todos lados,
y claro, así salen los desastres y las cosas que pasan, porque es un descontrol y que ha subido muchísimo de precio. No hay profesionalización ninguna, nada, esto llegas a acuerdo de partes y está absolutamente descontrolado y nadie lo ha controlado. Es decir, siempre al lado estamos hablando de pisos, apartamentos, pero la habitación vive ahí en el limbo. Y luego, referente a lo que ha dicho el señor, sí tiene mucha razón, es decir, la hostelería, el hotel, siempre se ha movido muy bien. El propietario no se ha movido en absoluto. El pequeño comercio así le va el pelo. Es decir, reinan las franquicias. El pequeño comercio, entonces tener en cuenta que la sociedad del bienestar, ese es un poco lo que tiene, ¿no? Que te acomodas. Como decía aquí el compañero, con 30 años se compró su primer piso, era un trabajador, había ilusión. Pues ahora mismo igual la ilusión es quizás más baja, pero evidentemente que quien tiene que pinchar hoy por hoy es el ciudadano, quien tiene que salir y es la gente joven. Es decir, tener en cuenta que a determinada edad ya tenemos prácticamente solventada el futuro, pero es que estamos dejando un panorama y el país a la gente joven tremendo. Yo pienso que todos sabemos el problema del alquiler en Palma, pero lo que tenemos que pensar es los pisos vacíos que hay dentro de Palma. ¿Habéis analizado por qué están vacíos? Pero muchos. Yo más o menos lo veo porque estoy un poco, la familia está dedicada en parte en unos pisos y los problemas que tenemos son no grandes, grandísimos. Primeramente, se mete un inquilino o hacer un contrato, lo firmé por ambas partes, todo muy bien, pero el primer mes muy bien, el segundo mes se retrasa, el tercer mes ya no lo paga, tienes que hacerle un desahucio y tienes la mala suerte de hacerle el desahucio y normalmente en 2-3 meses se solventa, el juez hace el levantamiento y van a cambiar de cerradura y asunto concluido. Pero ha habido un caso que no ha sido así, que ha venido una gente muy bien vestida, muy tal, muy cual, y han pagado lo que he dicho, el primer mes, el segundo mes y el tercer mes ya no lo han pagado. Y luego nosotros hacemos el desahucio y el juez dicta que no lo podemos sacar porque tienen una persona, un inválido, que digamos, una persona sin necesidad. Nosotros no le podemos cortar ni el agua, tenemos que seguir pagándole el agua, pagándole la luz y el problema yo no lo veo claro, o sea, a ver si ¿qué opinas? Pues mira, has tocado un tema que vamos a empezar primero con el tema del alquiler. Mira, yo hago mucho alquiler, tanto larga, corta duración, y yo cuando cojo un cliente de larga duración le digo, mira, el tema, yo no tengo la bola de cristal, pero se pueden hacer las cosas bien o se pueden hacer mal. Tú déjame a mí el alquiler y además ahora, como bien sabes que ha cambiado la ley, no me paga el inquilino, me vas a pagar tú el mes entero, ¿vale? Si son 1.100, tu propietario me vas a pagar, que es ya el primer conflicto que tengo con el propietario. Ah, ¿cómo que ha cambiado? Sí, ha cambiado, ya no me paga el inquilino, me lo pagas tú. Incluso algunos te intentan racanear o tal, pero vamos, eso es anécdota. Y les digo, mira, es muy sencillo, vamos a colocar el precio y vamos a hacer un proceso de selección. Yo soy lento pero seguro. Entonces colocas el anuncio y te tiras como poco 1 semana o 2 semanas enseñando el piso. Cuando tú estás enseñando el piso, me hace mucha gracia porque todo el mundo, me lo quedo ya, toma la señal.
Digo, no, perdona, es que esto no funciona así. No, primero me mandas nómina, contrato, y de mi mujer, sí, claro. Lo que me tienes que demostrar es credibilidad financiera, que tienes capacidad para pagar el piso, ¿vale? En este primer paso se me suelen caer un 60% de las visitas, que nunca me mandan ni nómina ni contrato. Ese que me lo quedo. Entonces aquí muchas veces es tocar y trabajar con un profesional, porque es mi trabajo, porque yo me voy a estar 2 semanas entrevistando gente. Y también está lo fácil y lo cómodo. Una amiga mía, la vecina, me ha recomendado un conocido. No, los conocidos siempre la peste, ¿vale? Nunca alquiles tu vivienda a un conocido. No, nunca, jamás, ¿no? Mete un profesional que haga un proceso de selección. Una vez que ya se ha visto que hay capacidad financiera, y luego tienes que ser un poquito psicólogo. Yo a la gente la veo venir, me la puede colar un poquito más, un poquito menos, pero ya hay una pequeña interacción y veo si es buena gente o es gente que se quiere ir, etcétera. Es decir, ahí tienes que tener un sexto sentido. Y cuando ya se ha terminado el proceso de selección, y yo considero, porque yo como selecciono, selecciono como si fuese para mi casa. Es decir, yo al final le digo al cliente, mira, de estos 3 me gustan. A, B y C, por esto y por esto, por este perfil, etcétera, etcétera. Y generalmente le digo al cliente, ahora elige tú uno. Y es más, no estaría de más que si quieres le puedes hacer tú una entrevista. ¿Por qué? Le doy la oportunidad. Pues mira, elijo este. Es un proceso de selección que lo que te hace es garantizar éxito. Aún así, me la han colado, porque yo no tengo la bolita de cristal, pero me la han colado en un 0,5%. O sea, el 99,5% de los alquileres que he gestionado han pagado y han sido gente de bien. Que ya os digo, los conocidos, amigo, tal, huye siempre de esto. Y luego también están las empresas estas del alquiler seguro, que dices, mira, oye, saber que son 12 meses lo que te pagan, no más, pero dices, mira, pagas un poquito más o lo imputas en el precio del alquiler y sabes perfectamente, porque en definitiva estas empresas lo que hacen es un proceso de selección exactamente igual que hacemos los APIs, los profesionales. Lo que pasa es que te lo firman, es decir, sabes perfectamente que si va a ser moroso, pues que la empresa te va a aguantar 12 o 14 meses que te lo va a pagar. Es otra vía. El tema de los desahucios, una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza, porque tenemos unos juzgados que no son lentos, no son tremendos. Es decir, que te deje de pagar un inquilino para el propietario es un auténtico drama. Primero drama porque no te paga. Y si necesitas el dinero, vas jodido, vulgarmente dicho, porque no te va a pagar, ¿vale? Y luego el sacarlo, pues hoy por hoy tenemos unas leyes que están en favor del inquilino, y como haya niños o personas con incapacidades o discapacidades, no lo sacas. Es que no lo sacas y te puede dar el caso de que, por ejemplo, una anécdota del ayuntamiento de Binissalén, que lo puedo decir, había un piso de no digo el colectivo para que luego no me digan que margino, de una determinada, que le estaba pagando el alquiler servicios sociales del ayuntamiento. Se lo estaba pagando y esta gente no pagaba. Entonces, el tema de los desahucios, una auténtica vergüenza. Una vergüenza, y el propietario está totalmente desamparado. Y el tema de los pisos vacíos, pues hombre, es que no me extraña. Si hay gente que gracias a Dios no tiene la necesidad de alquilar, y dice, yo me voy a meter aquí en follón de que no me paguen, en líos y en tal. Pues mira, ahí se queda vacío tan ricamente y ya está. O sea, es que lo entiendo perfectamente el miedo que puede haber. Los profesionales intentamos hacer una selección, pero es que no. También hay morosos profesionales, que son tremendos y que vienen y lo hacen fenomenal y muy bien, porque van para engañar. Pero también os digo que en el mercado gente profesional morosa hay muy poca.
¿vale? La gente generalmente, gracias a Dios, quiere una vivienda y quiere pagar. Puede ser más pillos, menos pillos, pero generalmente casos, toquemos madera, hay muy pocos.